little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have... Buenas tardes, bienvenidas a Guadalajara Verde, programa en el que nos preocupa la situación del planeta desde el punto de vista de la ecología y que emitimos en directo desde Radio Arrebato en la 107.4. Buenas tardes, y en esta ocasión nos hemos visto obligados a seguir hablando de decrecimiento, ya que el econoplasta al que invitamos en el programa pasado, José Ramón Paramio, ya sabéis, Joserra, pues nos hizo una larga cambiada y se comió todo el tiempo. Y nos quedamos con ganas, tanto él, sobre todo, como nosotros, de seguir hablando de decrecimiento y sus alternativas. Hoy terminaremos de hablar con él, o eso esperamos, y además ha vuelto a venir al estudio. ¿Será que no se fía de nosotros? Hola, Joserra. Hola, Joserra. ¿Qué tal? Espera que te pongo el 4. Ahí está ya. Buenas tardes. Me habéis traído, pero si no me vais a poner el audio, ¿no? Para que me vaya rápido. Antes de que saltes al estrellato, por tu participación el próximo sábado en las jornadas REDEFES, con un taller de fiscalidad justa, que ahí queda eso. Ahí, ¿no? Interesante parece, ¿no? Bueno, ya veremos. Nos quedamos la semana pasada hablando de la economía rosquilla, propuesta de la economista británica Kate Raworth, creo que se pronuncia así, y el suelo social, del que no debemos bajar, y el techo ecológico que no podemos sobrepasar. Venga, para retomar la conversación de la semana pasada y de la anterior, recuérdanos qué es esto de la economía rosquilla, que tú lo enlazaste con aquello de la economía ecológica y sí, todo esto. Incluso se puede también con el decrecimiento, ¿no? Porque también sí, claro, habla de esos límites, ¿no? Y de esos techos. La economía rosquilla, pues lo que intenta hacer ver es que, como si, bueno, pues visualizamos, ahora aquí en la radio es difícil, pero yo creo que todo el mundo puede visualizar una rosquilla, ¿no? Y tiene dos circunferencias, ¿no? Una interior y otra externa. Entonces, de lo que habla este tipo de economía, que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos con de la economía humana, preocupada por, y al mismo tiempo que reconoce que hay unos límites ecológicos, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es que nadie debería estar viviendo en el agujero de la rosquilla, por así decirlo, porque eso supondría que no cumple no cubre algunas de las necesidades básicas, ¿no? Kate Raworth lo habla en términos de 12 parámetros que incluirían esa base social, ¿no? Os podéis imaginar, pues son el agua, el alimento, la salud, la educación, el trabajo, la paz y la justicia, etcétera, ¿no? Vivienda, bueno, pues 12 necesidades que todos reconocemos como básicas, que nuestras constituciones modernas reconocen también como básicas, y bueno, pues se estima que nadie debería estar sin ellas, ¿no? O por lo menos la mayoría de ellas tenerlas cubiertas, y por tanto nadie debería vivir en el agujero de la rosquilla. Eso, un símil es que nadie tiene que estar en el agujero. Eso es. Por eso también es interesante, enlazando con lo que hemos estado hablando del decrecimiento, que luego yo creo que también puede salir, el hecho de que la gente que sí que está ahí, pues esa gente sí que debería crecer, probablemente, ¿no? Es decir, que... Bastante más que los otros, claro. Eso es. Por eso un poco que hemos matizado en varias ocasiones si hablar de crecimiento o de poscrecimiento, que también lo decía Yayo Herrero, ¿no? Sí. Como que a lo mejor los que estamos arriba evidentemente sí que tenemos que decrecer, pero habrá gente que está viviendo, incluso en nuestras propias sociedades, en torno a nosotros, que están en ese agujero, y eso pues no se debería permitir, ¿no? O por lo menos debería ser un objetivo social el que nadie estuviera ahí. Pero una vez visto esto, que bueno, pues también las economías ortodoxas hablan de la economía del desarrollo y de que, bueno, se supone que también están muy preocupadas por el crecimiento. Lo que pasa es que ellos lo hacen a través de lo que se suele llamar la teoría del goteo, ¿no? De crecer mucho, 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 porque luego
pues más gente saldrá de ese agujero, ¿no? Cosa que también, pues hay que reconocer que tiene parte, ¿no? Los millones de personas que han salido de la pobreza, ¿no? En base a un crecimiento, pero que está basado en el goteo. Vamos a inundar las piscinas de nuestros áticos y, bueno, pues luego al final pues acabará cayendo alguna gota también abajo, ¿no? Aunque solo sea por las migajas. Eso es, por accidente. Por accidente o por rebote, ¿no? Sí. O de forma indirecta, pues bueno, pues evidentemente también habrá gente que acabe participando, aunque sea, como decimos, en los postres. Hay una película que no sé si habéis visto también que habla también un poco de esto, que se llama El Hoyo, ¿no? Que es una situación así un poco surrealista, sí, ¿no? Bueno, es terrible la película. Terrible, ¿no? Con lo que pasa que incorpora una situación curiosa, ¿no? Y es como de repente se levantan y están en otro piso, ¿no? Porque la primera idea es que los de arriba del todo pues están poniéndose las botas y van llegando las sobras a los de abajo, ¿no? Lo que pasa que incorpora ese puntito, ¿no? De decir, ¿qué pasaría si aquí cada mañana nos despertáramos en un diferente estrato social, ¿no? Seguramente todo el mundo estaría más interesado en la justicia social, ¿no? Por lo que le pudiera ocurrir el día siguiente, ¿no? Luego, la teoría del goteo, por tanto, que defiende la ortodoxia es que hay que crecer y crecer y crecer. Bueno, podríamos pensar que no está mal y, como decimos, hay muchísima gente que... Yo creo que nosotros también somos un ejemplo, ¿no? Porque en nuestro país, en poquísimas generaciones, hemos pasado de una sociedad poco desarrollada al nivel que tenemos hoy en día y todos nuestros abuelos, ¿no? La sociedad en la que vivían cubriendo necesidades de forma muy, muy básica, somos a lo mejor también herederos de ese crecimiento, ¿no? Yo creo que eso no tenemos que olvidarlo. Pero quizá también hay una diferencia muy grande entre los que están en el piso de arriba y los que están en el piso de abajo. Ese, digamos... Eso es, pero ellos no lo perciben así. O sea, no es que no lo perciban, pero forma parte, ¿no? Sí, para que haya... riqueza tiene que haber ricos, ¿no? Y además es lo que venden y curiosamente es lo que estamos viendo con los populismos fascistas hoy en día, ¿no? Como que incluso las poblaciones de abajo se lo creen, ¿no? Sí. Y acaban poniendo como el ejemplo, ¿no? De, fíjate, si a ellos les va bien alguna vez, yo a lo mejor también acabaré subido en aquel carro, ¿no? Pues podrían leer los últimos artículos que hay sobre los ascensores sociales, en los cuales demuestra que no existen. Efectivamente, el 90 y pico % de la gente que rica lo era rica en el momento de nacer, ¿no? Es decir, que... Bueno, que lo éramos. Bueno, si analizáramos en términos de los 8.000 y pico millones de... ¿no? Sí, claro. Yo a veces lo hago en algunos cursos y nos sorprendemos dónde estamos, porque no percibimos que, claro, es que hay mucha gente con muy pocos recursos y que están en el agujero yo soy funcionario, ¿no? Que gano mi dinerito todos los meses y seguramente esté en los percentiles de los más altos, ¿no? Si hablamos en términos mundiales. Sí. Evidentemente, que esto también lo cuenta Jorge Richman de manera muy graciosa en un cuentecito, si hablamos de esa desigualdad que comentaba Sebas, pues a lo mejor yo sí que estoy entre los más ricos, pero es que él lo habla a un cuento muy gracioso en términos de altura y dice, bueno, si el desfile de la desigualdad lo llama, ¿no? Y entonces habla como, pues bueno, pues al principio saldrían pues 1.000 millones de personas súper bajitas, luego van creciendo, nosotros, bueno, pues gente como nosotros que tenemos la suerte, ¿no? De vivir en un contexto bastante saludable, ¿no? Desde el punto de vista ecosocial, ¿no? Pues estaríamos en una altura bastante, ¿no? Con 1,90 empezaríamos a aparecer pues 30 millones de españoles, ¿no? Que más o menos tenemos empleo, tenemos una vivienda, ¿no? Eso es un patrimonio tremendo comparado con él. Y luego de repente dice que empiezan a aparecer los ricos, ¿no? Y entonces al final acaba habiendo gente de más de 5 kilómetros de altura, ¿no? Para que, haciendo ese símil un poco de... Esto no va de que unos tenemos un poquito más, va de que esa desigualdad, pues, es terrible, ¿no? Y es grotesca y sangrante. Entonces, bueno, pero podríamos pensar que, bueno, si sigue creciendo pero, bueno, pues como muy bien hablasteis vosotros, pues está luego esa otra circunferencia de la rosquilla, que es la de los equilibrios ecológicos, que muy en la línea también de lo que hablasteis el otro día, pues está el cambio climático, lo que propone Kate Raworth, está el tema de
de la capa de ozono, el agua dulce, ¿no? Que se habla que va a ser uno de los grandes problemas de las próximas décadas, ¿no? El tema de la biodiversidad, la acidificación de los océanos también es algo, bueno, que estamos yo creo que viviendo en nuestra piel continuamente. Y entonces lo que viene a decir es que ese techo, pues es que no se debería sobrepasar, ¿no? Porque si lo sobrepasamos, pues lo que estamos haciendo es rompiendo un equilibrio que tampoco funciona con un botón, ¿no? Porque a veces nos pensamos que, bueno, si las cosas van mal no pasa nada, que ya luego pues lo revertimos, ¿no? Ese tecnooptimismo que a veces hay en las sociedades y que, bueno, si una cosa se pone muy fea, pues le damos a un botón y lo arreglamos en un pispás, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Hay que tener en cuenta claramente ese techo. Joserra, no es que no me guste escucharte, que me gusta... Pero... que me enrollo mucho, dices. No. Bueno, a ver, el objetivo yo creo que... No has dicho nada que no tuvieses que decir. La idea es que al final me quede con el programa. No sé si hay lo que es una OPA hostil. Y entonces, bueno, pues que ya luego os vaya llamando yo de vez en cuando. Claro, sí. Hasta que desaparezcáis. Cuando quieras. Hasta que desaparezcáis de las ondas. Pues la puerta está abierta para todo el mundo. O sea que, si es tu deseo... Bueno, una cuestión. Efectivamente estamos en digamos, no somos los más altos, pero estamos en la parte más alta. Pero todos, en la medida sobre todo los que estamos en los pisos altos, tenemos que decrecer. Pero ese decrecimiento, ¿cómo lo vamos a ver? Digamos, nuestra sociedad, la más cercana. Nos va a costar trabajo, tener que decrecer. Claro. Como se suele decir, decrecer vamos a decrecer, ¿no? También lo decía ya yo el otro día. Una opción es hacerlo obligatoriamente, ¿no? Que nos obliguen, y otra cosa es adaptarnos o llevar a cabo una simplicidad voluntaria, ¿no? Que hablan también algunos autores, o una sobriedad voluntaria, que ya está practicando también mucha gente. Es decir, aquí a veces también nos metemos todos en el mismo saco, ¿no? Pero bueno, pues si hay aquí dos personas que están preocupadas por dar su tiempo para hacer un programa para sensibilizar desde el punto de vista ecológico, pues... A partir del próximo martes 3. Pues eso significa que hay gente que, es decir, no todos, aunque vivamos en el mismo país o en el mismo entorno de país occidental, ¿no? Con la etiqueta de país del norte o país rico, como lo queramos decir, pues no todos participamos de la misma manera, ¿no? Y no todos actuamos. Entonces lo que nos damos cuenta es que a nivel de empresas, como se ha hablado, es inviable, ¿no? Porque las empresas buscan aumentar el beneficio a corto plazo, aunque también yo creo aquí habría que decir que no todas, ¿no? No todas, porque hay empresas, ahora mismo no recuerdo cuáles, pero en el norte de Europa, que están trabajando con una economía del bien común. Eso es. O por lo menos lo meten dentro de sus parámetros de valoración. De balance entran también este tipo de cuestiones. O sin ir más lejos, yo cuando damos este tipo de temas en clase, para no tener que pensar en que son empresas muy específicas, también hay muchísima gente aquí que lo que hace es que quiere montar en su empresa por dar empleo, por generar una riqueza en su entorno, pero entre sus objetivos no está a cualquier costa hacer eso. Es decir, que la etiqueta de ecosocial, de empresa ecosocial, yo la amplío como podría ser a la papelería de enfrente que tiene una preocupación por sus clientes, que tiene una preocupación por el tipo de producto que ofrece, que da una atención adecuada, etcétera. Es decir, no creo que tengamos que ibas a decir la papelería de toda la vida. La papelería, bueno. Eso es. Que, por ejemplo. Eso es. Y ahí metemos una cuña de publicidad. Eso es, ¿no? Ese tipo de negocios no tenemos que perderle la vista, o de empresas que también, ¿no? Incluso a lo mejor algunas que tenemos en mente porque las conocemos o porque son... Hay también diferentes grados de implicación en esto de ganar beneficio a cualquier costa, ¿no? Porque no todas lo hacen, no todas explotan a sus trabajadores, no todas... Entonces, pero esa partida a nivel general la tenemos perdida en el término de grandes empresas, ¿no? Porque sabemos que en nuestro capitalismo la concentración empresarial es enorme, y aunque se pintan de verde, ¿no? Que creo que vais a hablar de ello, ¿no? Lo vamos a intentar. Vais a hablar de ello dentro de 5 programas cuando tengáis hueco. Pues, la batalla a lo mejor hacia como sistema en general está perdida. La batalla de los partidos, ¿no? Podríamos decir, o de la política,
la vemos ahora mismo de forma un poquito regular, ¿no? Por cómo se ha ido, lo comentábamos el otro día también, ¿no? De cómo parecía que había una conciencia global, ¿no? Sobre los objetivos de desarrollo sostenible o los países que se implicaban en algunos protocolos, etcétera, y ahora mismo está como un poquito perdida, pero además no nos olvidemos que casi siempre pues los partidos viven a 4 años, ¿no? Y como yo creo que vamos a hablar ahora más adelante a nivel personal, algunas de las propuestas de crecimiento a lo mejor no son fáciles de llevar a cabo, luego a lo mejor no estarían dispuestos a que en sus programas políticos vendieran eso. Claro, porque estás hablando de grandes corporaciones, tanto políticas como económicas, pero ¿y nosotros? ¿Eso cómo no lo comemos? O sea, dime tú que yo no tengo que ir de vacaciones 3 veces al año. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, estamos dispuestos, incluso los que estamos aquí haciendo un programa sobre decrecimiento, a llevar a cabo ese decrecimiento. Y aquí, bueno, pues como decía antes, ya seguramente algunos lo estamos haciendo. Seguramente que los 3 que estamos aquí somos gente que tampoco estamos preocupadas por tener el último modelo de lo que sea, estamos preocupadas por no gastar más de lo que se necesita. Es decir, en cierta medida todos tenemos esa preocupación. Lo que no quita que vivamos en un contexto que, bueno, pues no podemos negar tampoco. De sobreabundancia. Eso es. Y que tampoco podemos estar todos los días, porque hay muchas acciones que realizas que, bueno, pues sabes que tiene sus consecuencias, pero tampoco puedes estar, ¿no? Ser 100% coherente con cada una de las cosas, ¿no? Yo que a lo mejor se supone que tengo eso, ¿no? Ayer estuve, no se lo digáis a nadie, en el centro comercial, porque te necesitaba unos zapatos y no había otra hora abierta, y entonces me vio un alumno, ¡profe, estás en el centro comercial! ¿No? Entonces, bueno, ¿tú qué le dijiste? Suspenso. Y compré una cosa que a lo mejor tampoco debía, que iba empaquetada en una cosita de plástico, que teníamos que cenar. A ver, ¿y cómo sales de ahí? Efectivamente. Es decir, yo creo que tampoco debemos ser ahí tan radicales como para pensar que cualquier cosa de esas, pero sí que podemos pensar que muchas cosas de las que hacemos en el día a día podemos mejorar. Tienen un perfil decrecentista porque decrecen y porque crecen en otro tipo de actuaciones, ¿no? Todos estamos aquí en el entorno también de una asociación como el Rincón Lento que intenta también difundir ese otro tipo de sectores que deberían crecer, ¿no? Como pueden ser pues el consumo responsable, como pueden ser el comercio justo, o como pueden ser las actividades comunitarias, como puede ser la solidaridad, como puede ser el apoyo mutuo, como pueden ser los regalos, como pueden ser la alegría, como puede ser, es decir, hay mucho también donde crecer y ahí es donde de forma individual pues seguramente podemos todos aportar mucho. No, es que, a ver, estar en un entorno como el Rincón Lento y otros rincones que hay repartidos por la geografía, porque en muchas ciudades se está dando ejemplo de los grupos de consumo, en fin, todo eso, digamos que ese crecimiento, eso es un decrecimiento, eso no deja de, aunque crezcamos en ese sentido, no deja de ser un decrecimiento a nivel de sociedad. A nivel de lo que es la macroeconomía. La macroeconomía, efectivamente. Luego, ahí sí que podemos, ahí sí que podemos crecer. Voy a leer, si queréis, un poco como muestra de esto, porque ha sido un poco casualidad, ¿no? Pero imagino que la gente que conozca el Rincón sabe que todas las semanas hay una agenda con las actividades, ¿no? Y justo la de esta semana, os voy a leer lo que ha hecho Ana, ¿no? Porque yo creo que refleja muy bien ese otro tipo de cosas que se hacen, ¿no? Y ha sido un poco casualidad, pero bueno, muchas de las cosas que se hablan son de este estilo. Se titula Consigna, la agenda de hoy, y decía, un espacio dentro del almacén del local hace de consigna. Allí muchos objetos esperan pacientes el momento idóneo para ser recogidos. No podríamos decir que es lo más bizarro que ha estado en estas baldas. Hay algo curioso cada semana. También algo que se nos cae en un pie cada semana. Un traje de buzo, un medidor de nitratos, una tienda de campaña, una mallena de bebé, kefir, sacos de semillas, pinturas, raquetas, compota de manzana casera. Junto a estas cosas que viven en lo excepcional y hacen nuestra vida más interesante, están también los objetos cotidianos, más fácilmente ordenables y hasta pilables. Cuadros, ropas, libros, cuadernos, cajas y cajitas, bolsas y bolsos, fundas de gafas, paraguas olvidados, compras pagadas y no recogidas, huevos reservados, notas entre socios que se quieren. Todo ello da a nuestro almacén un saludable aspecto de vida, un caos ordenado que habla de la red de confianza entre muchas personas que pasan, dejan, cogen, confían, sueltan, entregan, comparten, preguntan, regalan y, en definitiva, viven juntas en ese otro modelo de consumo.
La verdad es que esta semana, Ana, lo leí ayer, se ha sembrado. Ha estado sembrada. Normalmente, Ana, sí, está sembrada. No, sembrada no, sembrada. Sembrada. Pero muestra ese otro tipo de acciones, sí, ¿no? claro. Yo he dicho que estuve en el centro comercial e intenté hacer esto en una gran superficie porque quería dejar una cosa mientras hacía la compra, porque si me la dejaban ahí un momento, en una consigna, y me mandaron a un guardajurado. Luego estamos hablando de esas redes, ¿no? Y tampoco hay que irse, ¿no? Porque muchas veces olvidamos el mundo rural, ¿no? Ese donde a lo mejor estas cosas eran de las más normales, claro, ¿no? era lo normal. En esa el pueblo confianza. no la dejabas en ningún sitio, la dejabas en la puerta de la casa y ya vendría. ¿No? Luego tampoco, yo creo que cuando hablamos de ¿qué pautas, ¿no? Que siempre es lo que nos dicen, ¿no? ¿Y cómo veis para...? Pues muchas veces es simplemente fomentar ese tipo de acciones. No sabemos dónde llevarán, ¿no? Como decía Galeano, no sabemos si eso acabará en la utopía o San Pedro también decía, ¿no? Decía, el cambio va a haberlo, lo que pasa que a lo mejor no lo vemos. Igual que cuando los últimos siglos de la Edad Media, los que estaban en los castillos tampoco decían, pensarían que aquello iba de maravilla, ¿no? Pero no decían, hostia, va a venir otro nuevo modelo con la burguesía y las ciudades, ¿no? Ellos lo veían como que aquello duraría para siempre, pero probablemente no va a ser así. No, está claro. José, vamos a la última pregunta. Te lo digo, la última pregunta, y remarco la última pregunta. Además de recomendarnos tus libros, que es lo que haces habitualmente, curiosamente, hoy no, pero todavía tienes tiempo. Además de recomendarnos alguno de tus libros, por supuesto, venga, otro de otro autor, que no seas tú. Bueno. Ya sé que es difícil. Bueno, primero, de mi editorial, ¿puede ser también? Sí, claro. Bueno, estas agendas están recogidas en Bocados Lentos, que todo el mundo lo conoce seguramente, ¿no? De las riconeras. Pero bueno, lo he leído. No está, yo le estoy también, igual que soy plasta con toda la gente, también con Ana para que saque la segunda parte de Bocados Lentos, no me hace caso, pero bueno. Sí que muestran muy bien esa esencia de otras cosas que se pueden hacer. Pero ya más del tipo de crecimiento, pues recomendaría los libros de Serge Latouche, que es un francés, que es uno de los que habla también más de decrecimiento y escribe ¿Este entra en examen? Este entra en examen. Vale, y además dice una cosa muy interesante que enlaza con lo que decíamos antes en sus conferencias y en sus libros. Dice, ese decrecimiento que decíamos va a ser duro para la gente. Y él decía, tampoco nos debemos comprar el relato de que es que estos quieren volver a las cavernas. Ya. Él decía, para que esto sea sostenible habría que volver al modo de vida, y él decía de Francia de los años 70, de 1970, que Francia de 1970 será como en España en el 1990, ¿no? Por así decirlo. Es decir, tampoco él proponía que había que limitarse a vivir con una muda y a comer pan, ¿no? Sino que decía sociedades en las que, bueno, pues había una cierta integración todavía con el medio en cuanto a la huella ecológica y en cuanto al consumo de recursos, ¿no? Luego, sí que le recomendaría bastante. En la misma línea ese grupete francés de Philippe Laïl, habla de la simplicidad voluntaria en 130 consejos prácticos. Vive de forma sencilla para vivir mejor. Y introduce también esa parte interesante, ¿no? De que a lo mejor me tengo que quitar cosas, pero va a ser para vivir mejor. Para pues, tener una mejor calidad de vida. Eso es, ¿no? Luego yo creo que en eso también es interesante. Fíjate, hay una cosa, sobre todo en el tema de temperaturas y gastos energéticos de las casas, cuando nos olvidemos de pasar frío en verano y calor en invierno, habríamos conseguido un paso muy importante. Y además es que el cuerpo se acostumbra, ¿no? Y al final pues acabamos pasando, ¿no? Claro. De hecho decimos nosotros mismos, ¿cómo podrían mis abuelos vivir? Pues se vivía, ¿no? Pues sí, claro. Y también recuperar ese tipo de ideas, ¿no? Que decían, bueno, pues ¿no? Esa gente mayor, que igual que haremos nosotros, ¿no? Pues tampoco vivíamos, ¿no? Porque visto en la vista de un nativo digital, ¿no? Que vivieras sin tener una wifi a mano, pues parecería una tortura, ¿no? Y sin embargo nosotros, por ejemplo, que tampoco vivimos con ello, pues tampoco lo echábamos de menos, ¿no? Porque evidentemente no tenías. El problema será si a lo mejor tenemos que dejar de... Eso es. Ahora sí, ahora será un problema.
Y por último, para hablar de un autor de aquí de España, Carlos Taibo, ¿no? Tiene un librito que ya veis aquí, lo he traído para que veáis las notitas que tengo aquí apuntadas, que se llama Decrecimiento, una propuesta razonada, que, bueno, pues simplemente cuando ya os quite el programa lo que voy a hacer es ir leyéndolo. Leer directamente. Pero sí que quiero leeros un poquito de lo de atrás, ¿vale? De la sinopsis. Una observación tan sencilla como la que recuerda que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido aspirar a seguir creciendo ilimitadamente, acompañada de la conclusión bastante plausible de que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que aquel nos ofrece, debería bastar por sí sola para admitir, cuando no apoyar, la perspectiva del decrecimiento. Sí, señor. Bueno, tendríais que ver cómo tiene José R. el libro, lleno de trocitos de papel señalando, y entonces yo creo que tiene un trocito de papel en cada página. Son de esos que yo normalmente hago las fichas luego, pero se me hace bola porque es que tengo que copiar todo el libro a mano. Claro. Sí, ese es muy bueno. Y dice, y me recuerda una frase muy muy interesante que también no creo que para rematar si queréis, que queda muy bien, y es que decía, no recuerdo ahora exactamente el apellido del economista, que decía: el que piense que se puede crecer de forma indefinida en un planeta finito, o es un tonto o es un economista. Que no iconoclasta. Eso es. José Ra, ya nos contarás cómo planteas la OPA hostil, nos enteraremos por nuestros abogados. No, cuando vengáis el próximo martes no estará vuestra silla, porque la gente no lo sabe, pero tienen como una silla aquí de oro, como dorada, y como si fueran los youtubers famosos. Pero lo único, invítanos de vez en cuando. Eso, por favor. Una vez al mes. Eso es. Muy bien, José. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, un abrazo. Hasta luego. El libro del francés no lo tengo. Ese sí me le tienes que... o me lo pasas y... Vale. Bien. Y ahora, mientras nosotros hablamos de decrecimiento, las grandes empresas no paran de intentar justo lo contrario: crecer y seguir contaminando. Espera, que estoy anotando el libro. Y eso sí, gastando ingentes cantidades de dinero en campañas publicitarias y de marketing para maquillar sus acciones, disfrazándolas de amabilidad, de servicios al ciudadano y de cuidado de la naturaleza. A este engaño es lo que se llama greenwashing, pero nosotros preferimos denunciarlo en castellano como lavado verde o ecolavado. Hace unas semanas se ha publicado un informe sobre la situación del ecolavado, se llama Greenwashing en el informe, en el 2025. Se trata del anuario Greenwashing 2025 editado por Alerta Greenwashing, que es un canal para la difusión de reflexiones y debates sobre el ecopostureo y las falsas declaraciones ambientales. Pero nadie mejor para explicarnos qué es Alerta Greenwashing y el anuario, y para que nos cuente qué ámbito se produce este lavado verde constantemente, hemos hablado con Jaume Enciso, miembro de Alerta Greenwashing, y esto es lo que nos ha contado. Buenas tardes, Jaume. Encantado de conocerte y de que estés aquí en nuestro programa. Buenas tardes, Jaume. Buenas y gracias por la invitación. Un placer. En primer lugar, explícanos, indícanos quiénes sois, Alerta Greenwashing y sus objetivos. Bueno, Alerta Greenwashing nace hace 2 años y medio con la publicación de un libro que tiene el mismo título y que pone un poco en valor las inquietudes de diferentes personas, de diferentes colectivos profesionales: publicidad, comunicación, defensa del medio ambiente, activismo, para dar más prioridad a este tema que queda un poco oculto dentro de la agenda climática o agenda 2030, ¿no? Es verdad que habían cosas interesantes hechas o estudiadas o publicadas sobre este tema, pero de forma un poco descoordinada o descentralizada, ¿no? Entonces el libro lo que hace es poner en común artículos periodísticos y de ensayo de unas 15 personas y, digamos, a partir de la publicación del libro continuamos como colectivo descentralizado y con una filosofía un poco de trabajo horizontal, ¿no? Todo es voluntariado y nuestro objetivo sería continuar promoviendo el conocimiento, difusión y la generación de herramientas útiles a nivel estatal para luchar contra este fenómeno.
Desde luego es un tema muy interesante, por lo menos para que llegue información a la mayor parte de la población sobre toda esta mentira que nos rodea, que es que no, que es imposible. Si no hay colectivos como Alerta Greenwashing, de que la gente se tome en serio las cosas. Bueno, hace unos años la palabra sostenibilidad estuvo de moda y era muy significativa. Y ahora se ha convertido un poco, nos reímos un poco, se ha convertido en una gran me reír. ¿Por qué ha ocurrido esto, Jaume? Bueno, da la sensación que es una etapa vital de cada vocablo, concepto o incluso acrónimos que tienen un punto de novedad, tienen un punto de tiempo útil y luego, a partir de la sobreutilización, como comentabas, caen un poco en la vaguedad por exceso de uso, ¿no? Es decir, ahora encontramos seguros sostenibles, comidas sostenibles, absolutamente todo sostenible, con lo cual es un adjetivo que no aporta ninguna concreción, ¿no? Que es la función de un adjetivo. Entonces, yo creo que es un ciclo natural, seguramente va con el ADN humano de usar y gastar, y la verdad es que ahora hay quizá conceptos un poco más avanzados, ¿no? Podríamos decir que la nueva sostenibilidad será el adjetivo regenerativo, ¿no? Ahora hablamos de agricultura regenerativa, negocio regenerativo, que no tenemos muy claro a qué se refiere. Intuimos que, aparte de no tener impacto, tiene un balance de emisiones positivo respecto al medio ambiente, ¿no? Cosa que es muy difícil de cumplir para según qué sectores. Muchas empresas ahora, después de usar la palabra sostenibilidad, están empezando a, como bien indicas, a usar otras palabras, palabrejas, conceptos, que lo que intentan es que parecer más verdes, más respetuosas con el medio ambiente, lo que tú hablas de net cero, que es totalmente imposible por la segunda ley de la termodinámica, Uh-huh. y esto de contaminar está mal visto. O sea, ese es el concepto inicial. Pero lo han hecho durante cientos de años ya y nunca ha pasado nada. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué ahora quieren ser más bonitas? Bueno, yo creo que el fenómeno del greenwashing y previamente las políticas activas de las grandes corporaciones para hacer cosas respecto al medio ambiente o parecer verdes, ¿no? Nosotros cuando hacemos talleres en institutos o colectivos más jóvenes hablamos del ecopostureo, ¿no? Es una palabra que para ellos les es Sí. más cercana, ¿no? Entonces, el ecopostureo viene detrás de la conciencia de la sociedad respecto al medio ambiente, ¿no? Cuando la ciudadanía o el consumidor o las audiencias que ellos detectan en sus estudios de mercado quieren o desean o proponen productos o servicios más con un comportamiento ambiental más correcto o de menor impacto, ellos enseguida ven que esa puede ser una diferencia de mercado, ¿no? Una diferencia para su competitividad. En el fondo, las empresas están interesadas en continuar ganando el dinero que ganaban anteriormente. Entonces, yo creo que es una línea que va un poco en paralelo, ¿no? A más conciencia ambiental, más actividad empresarial dedicada a esto y, por tanto, más riesgo de greenwashing, ¿no? Greenwashing no deja de ser intentar parecer algo que no eres, ¿no? Está claro, pero hay una cosa, o sea, muchas empresas engañan o al menos no omiten decir la verdad y no dicen toda la verdad al consumidor. ¿Esto no se les puede volver en contra o qué argumento van a hacer para cuando se les vuelva en contra? Porque la gente no es tonta, al final nos vamos a dar cuenta de que nos engañan. Bueno, es un tema muy complejo porque aquí entran varias ideas. Por uno, la voluntad consciente o no de esta empresa o esta persona que ha redactado una declaración ambiental, ha diseñado un envase o ha escrito en un informe una intención de una empresa que no sabemos muy bien si realmente es una intención o es una política activa con recursos y capacidad ejecutiva para llegar a ello, ¿no? Cuando es muy diferente un pequeño consumidor que ha hecho una mejora en su envase, ¿no? Se lo deja a un diseñador, que igual es un diseñador, un autónomo, ¿no? Y que a lo mejor no tiene los conocimientos tan estrictos sobre temática ambiental para poner una palabra a otra.
y a una gran corporación que tiene mucho dinero para dar una campaña muy pautada, muy encajada y diseñada al milímetro. Es decir, no podemos comparar un pequeño productor de magdalenas de proximidad ¿no? de Cataluña, de Castilla-La Mancha, da igual donde sea, a la campaña de Cepsa, ¿no? Cuando se migra a Mueve, ¿no? Donde hay evidentemente muchos millones en creatividad y estrategia publicitaria. Y luego la psicología del consumidor, es decir, el greenwashing puede ser percibido o no. Claro, si es percibido, hay un riesgo reputacional para la empresa. Si no es percibido, la empresa continuará teniendo esta mejora competitiva, suponiendo que el consumidor compre en función de esa mejora competitiva ligada a la mejora ambiental, que no siempre pasa. Es decir, el precio en muchos sectores es clave, ¿no? ¿Por qué compramos una leche, ¿no? El sector láctico, por ejemplo, ha tenido una etapa de más greenwashing, ahora, digamos, hay una cierta mejora, no sé si por la nueva ley de consumo sostenible que viene en marzo, si porque ha habido un boca a oreja entre los creativos y publicitarios, o porque han visto bueno, que algunos casos que se han llevado a tribunales, pues hay multas detrás de la actividad judicial, ¿no? Que es poca, pero en otros países sí que está pasando. Entonces, bueno, hay una mezcla de elementos que es muy difícil de estriar lo que es realmente psicología del consumidor, lo que es voluntad por parte de la empresa y luego la capacidad que tenemos como consumidores de incidir, ¿no? En esas estrategias, ¿no? Que a veces la agencia de comunicación que está en medio es quien realmente conecta los deseos del consumidor con los deseos de la empresa y que en ocasiones tampoco son muy conocedores de la normativa específica. Y además hay un tema legalmente, me imagino que será difícil, pero legalmente no se puede penalizar, digamos, este tipo de fraude o de decir verdades a medias. Las demandas más conocidas hacen referencia a la normativa publicitaria, ¿vale? Engaño, vaguedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un concepto que no es estrictamente ambiental, sino publicidad engañosa. Estamos engañando al consumidor sobre valores o comportamientos ambientales de ese servicio. Por ejemplo, el caso más mediático del año pasado fue el de Iberdrola contra Repsol, ¿no? Iberdrola demanda a Repsol por la vía judicial respecto a 3 campañas, ¿no? Y la sentencia judicial lo que viene a decir, en resumen, es que a pesar de que Repsol dice que la campaña, por ejemplo, de combustibles 100% renovables no es estrictamente verídica en la totalidad del producto que ponía a la venta Repsol, es decir, solo una parte muy pequeñita de los litros de gasolina que pone Repsol al mercado son 100% renovables, el consumidor, dice el juez o la jueza, no recuerdo que era una jueza, da por hecho que el conocimiento que tiene el consumidor medio suficientemente informado no condiciona, o sea, la campaña de Repsol no le condiciona al consumidor medio suficientemente informado para que este sea un motivo decisorio en la utilización de un combustible u otro. Claro, pedirle al consumidor que entienda y desgrane centenares de sellos, por ejemplo, que hay actualmente en el mercado de tipo ambiental, es bastante grueso, ¿no? Es decir, yo creo que es una falsedad. Si nosotros cogemos 10 envases de diferentes sectores, se los damos a una persona con unos estudios medios y un conocimiento medio de la normativa general de consumo, es muy difícil que estríen lo que es un sello oficial de una administración pública o de un colectivo que ha pasado por ciertas verificaciones por terceros, a un sello que se ha inventado bien la empresa o el sector concreto o bien una certificadora que a partir de la venta de sus servicios de auditoría dan sobrevive, ¿no? Eso está pasando, es decir, la Unión Europea ha detectado centenares de sellos ambientales que funcionan en el mercado de la Unión Europea y que la mayoría de ellos van a tener que caer cuando se aplique la directiva que viene la transposición en breve, ¿no? O sea, cuando se aplique a diferentes países, estos sellos tendrán que salir del mercado porque no vienen referenciados por un sistema público o no han sido, no son auditados por terceros, digamos.
Ahora, posteriormente hablaremos del tema de la ley que se empezará en marzo. Pero has hablado de los consumidores. Los consumidores, esta jueza o juez nos arroga la potestad o los conocimientos suficientes como para poder desgranar la paja del grano. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo o nos la tenemos que comer? A ver. Bueno, yo creo que hay que ser curioso o curiosa, ¿no? Es decir, yo leo una leche que me dice que es sostenible. Bueno, yo puedo coger el teléfono y llamar al número de atención al cliente y preguntar. ¿Me puedo hacer el tonto o menos tonto? Y puedo, digamos, enviar un mensaje a esa empresa, primero pidiendo si esta información está referenciada en algún estudio científico, después si está disponible en la web, qué tipo de mejoras respecto a otros competidores tiene eso. Bueno, el teléfono de atención al cliente puede ser una vía de entrada para el consumidor medio general, que sin mucho esfuerzo podemos enviar una señal de que, bueno, que el consumidor medio se preocupa sobre eso y quiere saber más. Si hay una, dos, tres, cuatro llamadas, quizá no pase nada, pero imaginamos que una misma central de atención al cliente de una lechera o de una marca de moda reciben entre 20, 30, 50 llamadas más o menos por el estilo. Bueno, pues ese concepto llegará al departamento de comunicación, llegará en algún momento a la mesa donde se decidan cosas y, bueno, tendrán que ver si realmente todo lo que están diciendo en su envase está referenciado objetivamente, ¿no? Esa es una primera idea. Segunda idea, las agencias de defensa de los consumidores, ¿no? Las municipales, la OCU, CECU, las agencias regionales de defensa del consumidor. Bueno, pues también si vemos alguna cosa rara, no cuesta nada llenar un típico formulario y enviar eso. No son muy proactivas, en ocasiones dicen que no son competentes. Por ejemplo, Ecologistas en Acción hizo un par de demandas en el 24 y una de las demandas que era contra Aguas del Montseny, Villadrau, pues se declaró no competente. Bueno, es un poco raro que una agencia de consumos, con competencias ¿no? Para la redundancia, en el sector del consumo, se declare no competente para un tema de comunicación ambiental ambigua o no verídica. Bueno, yo creo que eso, con la aplicación de la nueva ley de consumo sostenible, va a quedar un poco más reforzado, ¿no? Va a haber una arquitectura más clara y concreta de quién debería hacer qué. Frente a esa laguna que hemos hablado antes de la legislación, el próximo 26 de marzo va a entrar en vigor la directiva de la Unión Europea 2024/825, que se conoce como Directiva contra el Greenwashing, que busca empoderar a los consumidores para la transición ecológica y protegerlos contra prácticas comerciales engañosas o publicidad falsa y el blanqueo ecológico, el lavado verde. ¿Esto va a ser el punto de partida para racionalizar todo este mercado? Sí, yo creo que desde Alerta Muesi somos optimistas. Faltan pocas semanas y hay unos ciertos pasos legislativos que se tienen que dar para la aprobación de esta ley. Vamos a ver, después de la debilidad, ¿no?, que hay hoy en día en el Congreso de los Diputados, vamos a ver si se aprueba en tiempo y forma, ¿no? ¿Va a ser el punto de partida? Sí, especialmente porque ya se van a prohibir toda una serie de conceptos neutros, esta primera capa de greenwashing más clara de identificar, como pueden ser producto neutro, de origen natural, con adjetivos muy vagos, muy genéricos, y eso va a quedar completamente eliminado. También va a ser interesante para depurar los sellos que hablábamos anteriormente, que son sellos casi propietarios, que quien genera es quien audita y quien otorga el sello, y yo creo que va a haber una simplificación de todo lo que está en los envases, especialmente en el sector de gran consumo, incluido el textil, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, una apuesta bastante interesante es que va a prohibir una serie de anuncios de combustibles fósiles en espacios públicos, ¿vale? Con lo cual, bueno, digamos, igual que en su momento se prohibió el tabaco y el alcohol, pues ahora, digamos, esto del sector de combustibles fósiles queda un poco equiparado con estos dos sectores tan contaminantes.
Va a depender mucho, al final, la eficiencia real y directa de esta aplicación de la directiva de los recursos técnicos y humanos que el Gobierno de España ponga a disposición de la aplicación de la directiva, porque quizá haya un boom de potenciales quejas o denuncias de ciudadanos o colectivos, pero esas quejas hay que, digamos, estudiarlas, gestionarlas y sancionar condicionar en un futuro a los agentes que, digamos, no cumplan la normativa. Los ejemplos a seguir están muy claros, ¿no? Francia hace más de 12-15 años que tiene un jurado independiente, una especie de tribunal independiente con profesionales del sector de la comunicación y del medio ambiente que no tienen nada que ver con la estructura gubernamental y que ejercen un poco la figura del tribunal jurado popular, evidentemente profesionalizado, y emiten no diría sentencias, sino una especie de dictos o condicionantes que son ejecutivos, es decir, paran campañas, ¿no? Eso es muy interesante. En el Reino Unido, la Agencia de Estandarización de la Publicidad del Reino Unido, que viene como acrónimo ASA, a Repsol le ha parado 2 o 3 campañas en los últimos 3 años, ¿vale? Es decir, estas cosas están pasando en Europa, no hay que irse a otros países muy lejanos para ver un poco las arquitecturas que funcionan y aquí, digamos, hay otro punto caliente, patata caliente, que va a ser trasladada al propio sector de la publicidad, que sería autocontrol. Autocontrol es la entidad de los publicistas para, valga la redundancia, ejercer un control sobre lo que es éticamente, digamos... admisible. Sí, éticamente sensible y éticamente deseable, ¿no? Y hay toda una serie de autodeclaraciones o autonormativa aprobada por ellos mismos que condicionan un poco el mercado para todos los agentes. Estaría bien que Autocontrol generase unas directrices o unas regulaciones propias respecto al greenwashing, pero al mismo tiempo pasasen de ser un actor bastante pasivo, por no decir totalmente pasivo, sobre los casos mediáticos, donde ni siquiera respecto al caso más mediático de Iberdrola contra Repsol se posicionaron, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay que exigirles un poquito más, ¿no? Es decir, son la entidad que puede ayudar a los estamentos gubernamentales a prevenir muchas campañas o muchas declaraciones como greenwashing. Y por última pregunta ya, habéis editado el anuario Greenwashing 2025 y bueno, dinos dónde podemos conseguirlo, dónde podemos leerlo. Perfecto. Pues nada, el anuario Greenwashing no deja de ser un recopilatorio de lo más importante o relevante que hemos publicado desde nuestro perfil de LinkedIn o con colaboraciones de agentes externos, una quincena de autores, y se puede conseguir desde la web alertagreenwashing.org. Se descarga gratuitamente. Ahí tenéis también las ediciones anteriores, del 23 y del 24, y algún vídeo y mapas y un poco de cronología de greenwashing en España y en Europa. Y bueno, un poco seguimos un poco en esta línea, ¿no? De intentar, como mínimo una vez al año, intentar publicar este recopilatorio, que bueno, también cada año vamos cambiando los autoras que van participando e intentamos tocar los temas de actualidad. Este año 25 podríamos decir que ha sido un año de transición, en el sentido de que no han pasado muchas cosas, porque un poco todo el mundo está a la espera de la ley de consumo sostenible y luego, evidentemente, la geopolítica global pues ha afectado mucha de la política de la Unión Europea, que está en pleno retroceso, y digamos del greenwashing, que un poco podríamos decir que estaba dentro del top 5 de los temas de 23-24, pues ha caído a nivel de prioridad, ¿no? Eso es un poco el resumen del anuario. Pues, Jaume, muchas gracias. Un placer hablar contigo. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Jaume. Buenas tardes. También podríamos decir que el moscardón verde se apunta al maquillaje, por aquello de verde. Pero las reflexiones que nos trae todas las semanas son demasiado reales como para ponernos la cara colorada. Buenas tardes, soy el Moscardón Verde.
Es verdad que la ecología basada en la ciencia está cuestionando alguna de vuestras aficiones favoritas. La semana pasada hablamos de los peligros de la contaminación lumínica, tan desconocidos por la mayoría de la población. Pero es que tampoco conocéis los riesgos de otra de vuestras aficiones favoritas, que no puede faltar en ninguna celebración por pequeña y familiar que sea: la pólvora. Ya escucháis cada vez más a menudo las protestas de los propietarios de mascotas que enloquecen con el uso de cohetes, petardos y bengalas, y de los enfermos de algunas patologías que sufren lo indecible cuando entra en acción la pirotecnia. Pero no son ellos los únicos afectados por el ruido, que puede llegar a los 180 decibelios cuando el máximo legal permitido es de 80. Los que presentan ese tipo de espectáculos pueden acabar con pérdidas de audición y cuadros de ansiedad, y no hay que descartar los accidentes por explosiones incontroladas. Eso sin contar la contaminación química provocada por los metales pesados, litio, antimonio, estroncio, que se emplean en la fabricación para conseguir efectos de color o mayor potencia explosiva. Otro de los peligros son los incendios en las poblaciones y sobre todo en los bosques. Aunque la ley prohíbe la pirotecnia a menos de 500 metros de una zona boscosa, sabéis que esa norma no siempre se respeta y cuántas casas y bosques han ardido después de la fiesta. Y no lo digo yo. Según la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, el 95% de los incendios forestales son provocados por el hombre. Contentos se ponen los asmáticos, los alérgicos, los cardiópatas, los autistas y sus mascotas, y también los bomberos de la zona cuando se acercan las Navidades, las fiestas del pueblo o el cumpleaños del niño de los vecinos. Por desgracia, no inventasteis la pólvora solo para fabricar cohetes, sino para hacer la guerra, y eso sí que contamina de verdad. Porque los artefactos explosivos que se utilizan en una guerra no solo causan la destrucción, la muerte, las mutilaciones y el odio que se mantiene durante generaciones. La contaminación producida por las toxinas y los gases de los explosivos contamina el suelo y el aire en kilómetros a la redonda. Regiones enteras quedan deforestadas y condenadas a la desertificación por el efecto de las bombas. Los escombros, las minas y los artefactos sin explotar provocan que pueblos enteros se queden sin techo y sin campos de cultivo. Y eso la guerra convencional, porque de la nuclear ni os hablo para que podáis dormir tranquilos. La guerra lo contamina todo. Escucho que hay 56 en marcha, aunque solo veis Gaza y Ucrania en vuestras teles, que no es poco. Destruye los ecosistemas, contamina los acuíferos, el aire, el suelo, pero sobre todo os contamina a vosotros, y ese es el peor de los efectos, aunque no sé si un humilde moscardón tiene que opinar sobre eso. La verdad es que el que inventó la pólvora, no sé si os hizo un buen servicio, o a lo mejor es que no habéis sabido aprovechar el invento de forma inteligente. Hasta el próximo programa. Vamos con las actividades del Rincón Lento esta semana. Como es habitual, las clases de teatro infantil con Mau. Los martes para infantil y el mismo martes clases de biodanza con Marga y a las 18 horas el coro de Esparto. El miércoles la biblioteca y el jueves 29 cantares y percusiones tradicionales con Javi Collado. Y el viernes cata de vino a partir de las 19 horas, con el apoyo de Julián, y además es una actividad gratuita. Solamente hay que avisar para poneros la copa. Y el sábado a las 19 horas hay un concierto acústico a cargo de Andrea Andreu, cantante tradicional chilena, que además ofrecerá un taller de folk el lunes 2 por la mañana. Para el concierto y el taller, poneros en contacto con el Rincón Lento, que como ya sabéis está en la calle Marqués de Santillana 13, o por mail a la dirección elrinconlento@gmail.com. Y comentamos que el próximo 1 de febrero se va a celebrar una manifestación a nivel nacional con el lema No a la caza, convocada por la plataforma NAC, es decir, No a la caza. Y desde este programa queremos apoyar esta manifestación. También queremos comentar que nuestros compañeros de Ecologistas en Acción de Ciudad Real han conseguido llevar a juicio a la autorización ambiental y presunto inicio ilegal de las obras de la mina de fosfatos en la localidad de Fontanarejo, en las cercanías de Cabañeros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha celebrado 2 vistas orales tras la demanda de la plataforma No a la mina de la localidad de Fontanarejo y de Ecologistas en Acción por considerar que la declaración de impacto ambiental de hace 8 años no tuvo en cuenta los posibles riesgos para la salud, la fauna y el medio ambiente.
No nos cabe duda que las razones expuestas por la plataforma No a la Mina de Fontanarejo para defender los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza son suficientes frente a los riesgos para la salud, para los recursos hídricos y para la biodiversidad para paralizar esta explotación. Y seguimos en los tribunales. Ecologistas en Acción Aragón, representados por el despacho Fons de Defensa Ambiental y con el apoyo de personas académicas, investigadoras, colectivos y comunidades locales, anuncia la presentación de un contencioso administrativo contra el Plan de Interés General de Aragón, PIGA por sus siglas, que actualmente autoriza la expansión de Amazon Web Service en la región. Vamos, el impacto de los centros de datos. Esta acción busca visibilizar los impactos ecológicos, sociales y económicos de las grandes infraestructuras de datos y proteger el territorio y el medio ambiente aragonés. También os recuerdo que en Castilla-La Mancha, concretamente en Talavera, hay un proyecto, un megaproyecto también de esta misma empresa. Hablaremos algún día de los centros de datos. Este recurso se enmarca dentro de un esfuerzo colectivo que combina la defensa legal con la investigación y el activismo comunitario, reafirmando la necesidad de un debate público sobre la expansión de estos proyectos tecnológicos en nuestro territorio. Y os vamos a dejar con un tema de Andrea Andreu, que como os hemos adelantado en la sección del Rincón Lento, el sábado a las 19 horas ofrecerá un concierto acústico con un tema os vamos a dejar con un tema titulado Desde los tiempos antiguos. Y esta misma ofrecerá un taller el lunes 2, por la mañana también en el Rincón. Para estas actividades, tanto para el concierto como para el taller, tenéis que realizar la reserva. No es entrada gratuita, ¿eh? No os confundáis, ¿vale? Y nada, pues os dejamos con Andrea Andreu, a ver si os gusta su folk chileno. Y recordad, sed felices. Abrazo, canto y porfía. Abrazo, canto y porfía de caudales infinitos. Fuerza, coraje y bravía en amor son convertidos. Que le habrá pasado al hombre que pensó que era suya, porque creyó que era dueño de sus pasos y fortuna. Pobre, pobrecito el hombre que aún no puede concebir que el potencial femenino es infinito en el vivir. Oigan, señores, atentos, lo que aquí hoy se relata. Somos libres como el viento, no de propiedad privada. No de propiedad privada y con oficio de cantoras. Madres, mujeres y amantes, somos todo en este ahora. Vamos hombres y mujeres, construyendo en conjunto. Estrechemos